Vamos a predicar la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, el verso 3. Mateo 5, verso 3, y doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, te pido me uses, me des gracia para predicar tu palabra, la unción que viene del Espíritu, la unción que viene del cielo. Llena mi alma para que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Reprendo todo espíritu que está en los aires, que no alaba tu nombre, que no glorifica tu nombre, para que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia me dice ahí en su casita un amén, amén, amén. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Cuando leemos el Sermón del Monte, la bienaventuranza, está hablando de un carácter benigno, que el hombre puede alcanzar solamente a través de el don del Espíritu Santo. En otras palabras, yo no puedo tener ese carácter benigno si no tengo la persona del Espíritu Santo viviendo en mi vida. Es imposible. Jesús dijo de la siguiente manera, dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí permanece lleva frutos. Lleva frutos. Pero el pámpano que no está apegado a la vid, que no permanece en mí, no puede llevar frutos. Porque separado de mí nada podéis hacer. O sea que cuando la Biblia habla de la bienaventuranza, habla del carácter que debe tener un hijo del rey. Es un carácter benigno. Y esa actitud no va a provenir del hombre, a no ser que el hombre tenga el Espíritu Santo. Esa actitud no se puede obtener por esfuerzos propios, solo se forja por la obra del Espíritu Santo que mora en los creyentes. Entonces, cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado significa, es una palabra que significa dichoso. De la palabra griega Macario, dichoso. Dichosos son los pobres en espíritu. Y ahora yo quiero que usted sepa a qué tipo de pobre se refiere. Y hay dos palabras, ¿cierto?, que tienen que ver con pobre. Por ejemplo, una es la palabra penny. Penny que significa un hombre que trabaja para sustentarse y que recibe un salario, pero es poco. Pero es un pobre porque aunque tenga salario, si deja de trabajar, sigue siendo pobre. Entonces, penny es una palabra, ¿cierto?, que griega, que significa pobre. Entonces, hay dos acepciones para la palabra pobre. Y la otra palabra es tojos, que habla de un mendigo, de un pordiosero, de un hombre desamparado. Y es importante notar que cuando dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, no usa la palabra griega penny, el hombre pobre que trabaja para vivir y si no trabaja se muere, sino que usa la palabra tojos. Bienaventurados los tojos, o sea, bienaventurados los pordioseros,
los mendigos, un hombre que es pobre en espíritu, que reconoce su pobreza total ante el Señor, que se declara incompetente. Ese es un pobre de espíritu. Es un hombre que no confía en sí mismo porque no tiene nada en qué confiar. Entonces se declara incompetente, mendigo, pordiosero, desamparado. Es una pobreza total delante del Señor. Cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres en espíritu, lo que está diciendo la palabra son bienaventurados los pordioseros, los mendigos. Hay una versión que me gustó cuando la leí, este pasaje, y es la versión Dios habla hoy, y dice, bienaventurados los que tienen el espíritu de un pobre. Bienaventurados los que tienen el espíritu de un pobre. No significa, ¿cierto? Entonces aquí que tú no puedes tener educación. No está diciendo eso, que no tengas un buen trabajo, que no tengas nada, que no tengas que echarle a la olla. No está hablando de esa pobreza el Señor. Cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, está hablando de aquellos que teniendo todo, su espíritu, su mentalidad es de un mendigo que reconoce que sin Dios nada puede hacer. Yo no sé cuánta gente hoy día se declara tojos, pobre, y dice, Señor, delante de ti soy un mendigo y un pordiosero. Cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres de espíritu, está hablando de los que reconocen su pobreza total ante el Señor. Porque delante del Señor no podemos nosotros exaltarnos, levantarnos, enorgullecernos. El mundo dice, confía en ti. Tú tienes que imponerte. Tú tienes que confiar en ti. Empodérate, la nueva palabra. Tú tienes que ser una persona que confía en sí mismo. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Cuando las bienaventuranzas aparecen es para mostrar la máxima del mundo. Porque en el mundo te dice que debes confiar en ti, que tienes que enorgullecerte. Pero en el Evangelio, si tú quieres ser feliz, tienes que considerarte un mendigo. Tienes que considerarte un hombre que no tiene nada. En el Evangelio, si tú quieres ser feliz, tienes que considerarte un hombre necesitado, en bancarrota. Ay, santo Dios, espiritual. Yo no sé cuántos dicen, Señor, ese es mi modelo. Los hombres de Dios de la Biblia se consideraron que no podían. Cuando Moisés se sintió fuerte y sintió en su corazón de ir a ver a sus hermanos, cometió un error. Mató a un egipcio. Y en 2 oportunidades trató de ayudar a su pueblo. Pero tuvo que ir cuando se sintió descubierto de haber dado muerte al egipcio. Y la Biblia dice que después de 40 años el Señor lo vuelve a llamar en el desierto, cuando ya está cuidando ovejas. Y ni siquiera eran sus propias ovejas, eran las ovejas de su suegro Jetro. Y el Señor lo llama, pero él ya no tiene la misma actitud. No es el mismo que a los 40 años pensaba que podía, por la sabiduría que tenía, por la fuerza, por el ímpetu, que Dios le iba a dar salvación a Israel por medio de su mano, sino que él dice, Señor, yo no sé hablar. Soy torpe de lengua, soy tardo en el habla. Manda al que tienes que mandar, no me mandes a mí. Y es entonces cuando Dios se agrada de él.
Y Dios lo envía. Y lo envía para una misión tremenda, extraordinaria, sacar a Israel de la tierra de Egipto. Y entonces, cuando ellos están en ese lugar del desierto, le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Si tu presencia no va conmigo. Un pobre espiritual dice: Señor, si tú no vas, ¿para qué voy a ir yo? Si tú no vas a predicar, ¿qué voy a hablar yo? Si tú no me acompañas en este desafío, ¿qué voy a hacer yo? Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Los hombres de Dios que fueron usados se declararon pordioseros, se declararon mendigos. Un Isaías que cuando ve la visión al Señor sentado sobre un trono alto, un trono sublime, sus faldas llenan el templo. La Biblia dice que Isaías dijo: ay de mí, que soy pecador, soy muerto, soy hombre muerto, porque siendo un hombre pecador, inmundo de labio, y habita en medio de un pueblo inmundo de labio, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fue ahí entonces cuando el Señor envió un serafín que del altar, con un carbón encendido que tomó con una tenaza, tocó los labios del profeta y lo purificó. Porque Dios va a purificar el corazón, la vida de aquellos que se sienten que no pueden, que son pobres. Un Isaías que dice: ay de mí. Un Pedro que después de ver el milagro que el Señor realiza, va ante sus plantas y le dice: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Quiero decirte que el Señor, aleluya, bendito sea el Señor para siempre, está buscando a gente que entienda su condición pecaminosa, que reconozca su ruina espiritual. Ese tipo de gente Dios siempre está buscando. Y yo no sé cuánta gente hoy me está escuchando y dice: pastor, yo reconozco que no puedo, que tú eres demasiado grande, que tú eres demasiado eterno, sublime, precioso, maravilloso. Dios siempre tiene promesa para los humildes. Y yo no sé dónde me estás escuchando, si tú en este momento te sientes insuficiente, que no puedes. Te quiero decir que es lo mejor que podría pensar el hombre. Es lo mejor que puede sentir el hombre. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que está buscando siempre al humilde, al quebrantado, al sencillo. Mire lo que dice Isaías capítulo 66. El verso 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y así, todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Mire qué tremendo. Yo voy a mirar a aquel que es pobre, aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quiero decirte que cuando tú eres pobre, humilde, te quebrantas delante de Dios, nunca, escúchame bien, esto que te voy a decir, nunca Dios va a rechazar ese tipo de corazón. Lo que dice el rey David en el capítulo 51 de los Salmos, el verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Lo que está diciéndole a Dios acá, a través de la palabra, que necesita corazones contritos. ¿Qué es un corazón contrito? Es un corazón machacado, quebrantado, roto. Mire lo que, y a ese corazón Dios no lo echa fuera, contrito. Yo no sé cuántos de los que hoy me están escuchando dicen: Señor, necesito ese tipo de corazón. Y a lo mejor estás quebrantado. Ahora, vamos a lo medular.
¿Por qué a Dios le agrada este tipo de gente? Se está refiriendo a la gente que le falló a Dios, a la gente que pecó, a la gente que está lejos de Dios, pero siente un pesar, siente que su corazón está roto, siente que su corazón está quebrantado. Y Dios dice, a ese tipo de personas yo los voy a mirar, a ese tipo de personas yo los voy a atender. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Yo no sé cuánta gente en este momento dicen, pastor, yo tengo un corazón contrito, yo tengo un corazón humillado. Porque cuesta quebrantar el corazón, cuesta ser humilde, cuesta. Cuando tú quieres ser humilde, cuesta. Bendito sea el Señor, aleluya, ser humilde. Pero ¿qué dice la Biblia? Que a ese tipo de personas Dios va a atender, al quebrantado, al humilde, al que tiembla a su presencia, al que tiembla a su palabra, al que busca al Señor. Bendito sea el Señor para siempre, aquel que no se pone en el lugar que no le corresponde. ¿Qué hace un pobre de espíritu? Al que hace su trabajo en lo oculto, al que no recibe honores, al que no le importa que lo alaben, al que no le importa que lo aplaudan, al que hace su trabajo en lo oculto. Hay tanta gente que trabaja anónimamente. Hay tanta gente que trabaja anónimamente y que en un momento, ¿cierto?, está trabajando y quizás nadie lo honra. A lo mejor eres una de aquellas personas que trabaja anónimamente. Pero, ¿qué pasa con ese que trabaja? Dios lo va a honrar. Dios lo va a levantar. En lo oculto no recibe honores. Por eso dice la Biblia, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, porque os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en el secreto. Cuando ayunes, entra en el secreto. Cuando des, entra en el secreto. El hombre y la mujer que es verdaderamente pobre de espíritu no está esperando, escúchame bien, no está esperando que lo reconozcan, no está esperando que lo aplaudan. Hoy día mucha gente hace las cosas por ser visto, para que otros, ¿cierto?, lo vean. Ahora, un hombre que es pobre de espíritu siempre ocupa el último lugar. No se pone en un lugar que no le corresponde. No se pone en un lugar que no es para él. El hombre que es humilde, el hombre que realmente es pobre de espíritu, ocupa siempre el último lugar. Quiero que veamos Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice esta palabra. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 2. El versículo 3 dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué hace una persona que es humilde? Estima a los demás como superiores. Si tuviéramos que hacer una prueba, así como hoy día se hace en el PCR, ¿cierto?, la gente, para ver si tienen el virus. Hay un virus que se llama soberbia. Hay un virus que se llama orgullo, del cual todo el mundo está infectado. Ese virus también se le llama el síndrome de Lucifer. Es el síndrome del pecado, de la maldad. Y si tuviéramos que hacer un examen, tendríamos que examinarnos a nosotros mismos y decir, realmente, con sinceridad, ¿estimo a los demás como superiores a mí? ¿O en lo más profundo del corazón me siento superior a mi hermano?
No hay nada más terrible cuando hay gente que tiene un más alto concepto de sí y que mira en menos a su hermano, que lo mira en poco y tiene un espíritu de superioridad. Pero ese hombre no es un pobre de espíritu, porque el pobre de espíritu ocupa el último lugar y deja que su hermano ocupe el primer lugar. Y si tú miras a tu hermano por debajo del hombro, y eres una persona que porque estudiaste, porque tienes una educación, porque tienes más conocimiento teológico, quizás de la vida, o un conocimiento intelectual, una mayor educación, y miras en poco a tu hermano, o porque tiene una mejor situación económica, a lo mejor te sientes superior o te sientes más inteligente. Te tengo una noticia. Saliste positivo en el examen de este virus del orgullo. Pero Dios hoy día quiere que aprendamos a ser humildes. Que ninguno mire a su hermano, ¿cierto?, como inferior, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y cuesta ponerse en esa situación, él es superior a mí. Pero cuando tú tienes el espíritu de un pobre, todo cambia. Yo no sé cuánta gente hoy día quiere que Dios lo bendiga. La Biblia dice que Jesús contó una historia. Dice, cuando tú vayas convidado a una fiesta por alguno, a una boda, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando tú fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. ¿Te das cuenta? Para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Me encanta esta palabra. Amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea Dios. Yo no sé cuánta gente hoy día está escuchando esta palabra y dice, pastor, yo quiero ser aquel que se humilla. ¿Te imaginas? Vas a una boda, te sientas en el primer lugar, viene el dueño de la fiesta que te invitó, te dice, mira, ese lugar no es para ti, porque hay gente más distinguida que ti. Entonces, con vergüenza tienes que ocupar el último lugar, pero qué lindo es cuando te sientas en el último lugar. No te pones para que te vean, para que te aplaudan, para la foto. No estás buscando siempre brillar. Y viene el dueño de la fiesta y te ve en el último lugar. Y te dice, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria. Solo la iglesia tendrá gloria. Solo la iglesia tendrá unción. Solo la iglesia tendrá poder cuando seamos humildes. Porque a la honra le precede la humildad, el quebrantamiento. Si Dios te va a honrar, vas a sentirte quebrantado. Nunca he estado más ungido en un púlpito que cuando mi corazón está quebrantado. Cuando estoy abatido, cuando estoy sin fuerza, es cuando Dios más me ha usado. Cuando me siento un mendigo, cuando me siento un pordiosero, cuando tiemblo a su presencia, es cuando más he visto la mano de Dios en mi vida. Que Dios te bendiga. Hoy esta palabra es para ti y es para mí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que Dios te bendiga
y esta palabra pueda tocar tu corazón. Bien, Moisés, nos despedimos entonces, Moisés. Aleluya, vamos con la cuña de la campaña, invitando a nuestra gran campaña. Y hoy culto a las 7 de la tarde, preparándonos para esta campaña. Que el Señor me los bendiga. Chao, chao, los dejo con esta linda invitación. Bendiciones.